Shomen Hao. El contenido de la clase de hoy día va a ser Nanchuan. Vamos a continuar viendo algunas técnicas de Nanchuan y vamos a empezar por una forma de manos que es característica de Nanchuan, ese Huya o la garra de tigre. Para eso separamos nuestra palma, flexionamos la punta de los dedos. De esta forma va a quedar. No se flexiona, se fijan que no se flexiona completamente, no se deja extendido solamente la mitad, no, se flexiona desde esta articulación, la última y la penúltima articulación. Y después flexionamos la mano. Esa es la Hu Yao. De esa forma o de esa forma. También en Nanchuan, algunas palmas pueden tener los dedos separados. Esas son algunas características. Y existe, por ejemplo, la palma con un dedo, que también es característica de los estilos del sur. Después de eso, de haber hablado un poco de las técnicas de la Shou-Xin, vamos a pasar a algunas técnicas de entrenamiento de posturas. Como hablamos muchas veces en los videos anteriores, las piernas, el trabajo de piernas en Nanchuan es muy importante. No las patadas, o las patadas en Nanchuan son menos que en Chanchuan, y la mayoría de las veces son patadas más bajas. Tanto ahí, por ejemplo, la vamos a ver siempre más bajo que lo que normalmente se hace en Chanchuan, o lo podemos ver más bajo. En ambos estilos, pero en Nanchuan es más común que todas las patadas sean más bajas, sean solamente para la zona media o zona baja del cuerpo. Entonces vamos a empezar, antes de ayer, Chilompu, Chilimpu, todas las posiciones. Ahora solamente vamos a ver algunas técnicas de puño mezclado con pasos. Partiendo desde esta posición, palma, pierna izquierda, puño, pierna derecha, separo la pierna derecha, hago Pian Chuan. Giro, normalmente lo encontramos conectado con Kai Chuan. 1, 2, 3, 4. Con un poco más de velocidad aquí. 1, 2. Con Pu termino el movimiento. La otra técnica es Mapu Pian con Pu. ¿Se acuerdan que lo vimos en Chanchuan? Hoy día lo vamos a ver de varias formas en Nanchuan, con diferentes técnicas de mano. Vamos a empezar primero con Hu Yao, que es la garra de tigre. Desde aquí. 1. Primero, la garra de tigre va a ser un círculo hacia abajo. Colocamos las manos en garra. Círculo hacia abajo. 1. Y después, Hu Yao, aquí. Cuando hago esto, mi mano se va a acercar al codo, la otra mano. 1. Acerco mi mano al codo. Un poco más de cerca. Con Pu, mi cuerpo se proyecta un poco hacia adelante. 1. Mi cuerpo no lo hago como en Nanchuan. En Chanchuan, ¿se acuerdan que era aquí? En Nanchuan vamos a encerrar un poco más. 2. 1. 2. Es eso. Y siempre colocando atención al cambio de Mapu, cadera, con Pu. Otra forma, que podemos ver la misma técnica de varias maneras, es un poco más recta desde aquí. ¿Se fijan? Se fijan que es un poco más recta, no circular. Esa es otra forma común de ver esa técnica. La misma. Vamos a colocar Pan Mapu, Ke-Shou, un bloqueo con el brazo, y después Chong Chuan. Yo creo que en este sentido siempre se ve mejor ese tipo de movimiento. Primero, 1, igual que en Chanchuan, podemos dejar nuestra mano aquí, o lo podemos hacer exactamente igual en Chanchuan. Lo vamos a dejar aquí para diferenciar. 1, 2. 1, se hace un movimiento circular. Entonces es 1, Pan Mapu, con Pu. Ke-Shou, este es la defensa con el brazo, y después con Pu. Cuando hago con Pu, mi brazo va a continuar bloqueando,
bloqueo aquí, el brazo simplemente va a continuar en el mismo lugar, haciéndola una defensa. Ahora voy a mostrar el mismo, con un poco más de velocidad. Vamos a empezar siempre aquí, en chanchón, colocamos las manos en nuestra cadera aquí, un poco más alta. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Ok? Reafirmar que el trabajo que hacemos aquí, Mapu, con Pu, en Nanchon, va a ser mucho más, un porcentaje mucho mayor de lo que hacemos en Changchun. Entonces, todos estos ejercicios los podemos hacer sin ningún problema. Todos los ejercicios que hemos visto en un día de entrenamiento. Diferente de Changchun, que no vamos a hacer todos los equilibrios en un día, no vamos a hacer todas las patadas, esas son exactamente iguales para Changchun que para Nanchun. Dije, Wai Bai, todas ellas. Sechoi Tui, Tantui, etc. Todas las patadas esas van a ser exactamente iguales. Y más el trabajo de piernas. ¿Dónde podemos cambiar, por ejemplo, Pai Yao de esta forma? No es necesario hacerla en Nanchon. O no es necesario, perdón, dedicarle tanto tiempo en el Nanchon. Porque no es una técnica muy específica de Nanchon. Es una técnica que vamos a ver en rutinas de Changchun. En todas las rutinas de Changchun tenemos Pai Yao de esa forma. En Nanchon vamos a verlo muy poco y de una forma más simple. Entonces, cuando hacemos Fan Yao también, en Changchun, los atletas de Nanchon tal vez van a dedicarle más tiempo a un ejercicio parecido que normalmente va a aparecer en su rutina. Y así lo mismo con otras técnicas. Ahí ustedes pueden ir eligiendo a cuáles técnicas se le dedica un porcentaje mayor según la especialidad del atleta, según los gustos del atleta, si no es alguien que compite, y si es alguien que compite, según lo que necesita. Ahí ya no entra tanto el gusto del atleta, sino lo que necesita ser entrenado. Algunos atletas de Nanchon puede que les guste hacer Xuanzi, por ejemplo, pero en su rutina no está, entonces van a tener que entrenar Tenkon Pantui, que es algo bien común que sucede. El video de hoy va a quedar aquí, un video más corto, pero con bastante contenido nuevo. Yo les mostré solamente 3 veces, que es el ángulo de la cámara, pero en su práctica diaria la van a hacer muchas más veces, la van a hacer en una distancia de aproximadamente 12 metros, que es lo que ocupamos. Entonces va a tomar más tiempo, pueden hacer una ida y una vuelta de cada una de esas técnicas, junto con las que vimos en los videos anteriores. Ayer me preguntaron por una patada, Pian Tuey, que es muy común en Sanda. Yo no había pensado colocarla porque en rutinas se ve, pero muy poco. En rutinas de Changchun aparece, o en algunas rutinas de otro tipo aparece. Tui Lian la utiliza mucho también, la lucha en pareja, pero es una patada bastante simple que golpea con el empeine, con esta parte cercano a la articulación del tobillo, más alejado de la punta del pie, más cercano a la articulación del tobillo por seguridad. Entonces se levanta la rodilla y se gira nuestro cuerpo. La rodilla apunta hacia donde vamos a patear. Entonces aquí en esta dirección voy a patear a la zona media. Levanto mi rodilla, giro mi cuerpo y todo este movimiento, tanto de la rotación como de la extensión de la pierna, son los que van a generar la fuerza. Ahí. Entonces, lo voy a hacer una vez de frente, así, una vez de lado. Es una patada, yo creo que bastante simple. Esa es Pian Tuey, que sería la patada como muy parecido a este, es el mismo Pian, el mismo carácter chino, la misma letra, porque indica que es ese movimiento como un latigazo. Bueno, ahora sí el video de hoy día queda hasta aquí.